todas las personas que nos acompañan el día de hoy. En nombre de la Comisión Nacional de Enlace, queremos no solo, como dice don Daniel, darle la más cordial bienvenida, sino también enviarle nuestros mejores deseos de bienestar. Reconocemos que este periodo es muy particular para nuestras vidas, ¿verdad? Representa retos importantes, no solo en educación superior, sino también a nivel personal. Entonces, de antemano, queremos enviarles un gran abrazo a todas las personas que nos acompañan con nuestros mejores deseos de bienestar, salud y plenitud. Aprovechamos también la ocasión para darle un agradecimiento muy especial a todas las personas que nos acompañan, tanto de universidades públicas como privadas, y del resto de universidades de Centroamérica. En esta sesión tenemos participantes de universidades de Honduras, de Panamá, de Guatemala, de El Salvador, de Nicaragua y de República Dominicana. Entonces también les enviamos un saludo cordial desde Costa Rica y agradeciendo también su participación. El día de hoy contamos con la presencia de la doctora Susan Francis Salazar. Doña Susan actualmente es la vicerrectora de docencia de la Universidad de Costa Rica. Ella tiene un posgrado en entornos virtuales de Virtual Educa Argentina, es doctora en educación por la Universidad de Costa Rica, magíster en evaluación educativa, licenciada en ciencias de la educación con énfasis en administración educativa también de la Universidad de Costa Rica. Ella ha sido directora del programa de doctorado de educación de la Universidad de Costa Rica, miembro de la Comisión de Evaluación de la Vicerrectoría de Investigación, entre otras actividades de representación académica administrativa. Ha sido investigadora principal de muchos proyectos de investigación y de una abundante producción científica y también en el área de acción social. Ha sido integrante de la Comisión Técnica de Evaluación del Sistema de Carreras y Posgrados Regionales del Consejo Superior Universitario Centroamericano, SUCA, y también integrante de la Comisión Técnica de Evaluación de la Agencia Centroamericana de Acreditación, ACAP, entre otros elementos destacados de su experiencia profesional. Es en realidad todo un reto tratar de resumir un currículum tan amplio, ¿verdad? Y nosotros, doña Susan, nos sentimos muy contentos de contar con su presencia el día de hoy. Entonces, sin más preámbulo, le agradecemos y estamos atentos para escucharla. Bienvenida. Muchísimas gracias por la oportunidad que se me brinda para poder compartir con todos ustedes este espacio para inclusive poder intercambiar elementos que han sido el resultado de construcciones colectivas en efecto de experiencias que he tenido con personas en la región, con personas en la universidad a la que pertenezco y con personas que también están dentro del contexto costarricense vinculados a la gestión de la calidad y la evaluación. Entonces, más bien el agradecimiento es mío por tener este espacio con ustedes. Voy a permitirme compartir, vamos a ver, una presentación que sirva de guía de diálogo para nosotros. Bien, me comentan, vamos a poner nada más un momento porque yo tiendo a hablar mucho y es capaz que se me pasa el tiempo. Me invitaron para que conversara un tema que a mí me resulta realmente fascinante, primero porque es el espacio en el que probablemente mayor posibilidades de desarrollo académico he tenido y he estado vinculada, pero además porque es un tema que podríamos poner en perspectiva histórica, uno de los que más efervescencia ha tenido en los últimos años. Y es justamente pensar el docente universitario como un sujeto que además requiere formación, o sea, como una persona que para poder desarrollar su tarea requiere de acciones sistematizadas que le permitan convertirse en una persona que pueda tomar decisiones en función del campo de la docencia universitaria. En ese sentido, algo muy importante es que a mí me gustaría, pues, inicialmente hacer un conjunto de limitaciones conceptuales sobre quién es y a quién llamamos nosotros docente universitario. Esto porque el docente universitario presenta una importante distinción y diferencia en relación con el docente que se desarrolla en otros niveles, por su relación con la universidad y el vínculo que hay con la sociedad, por el tipo de formación que recibe para la docencia en la educación superior
por el tipo de calidad que se exige en términos de los procesos universitarios, ¿verdad? El tipo de elementos que inciden en ella, y por el tipo de estudios y análisis que se han desarrollado a partir de sus funciones, sobre todo, como les digo, en esta última etapa histórica donde ha habido un importante impulso a su estudio. En cuanto a la relación universidad-sociedad, si queremos conceptualizar al docente, tenemos que recordar que las diferentes demandas que se han exigido a nivel del desarrollo de las naciones en el transcurso del tiempo van reconfigurando quién es y qué es lo que puede hacer dentro de la formación universitaria. Y sobre todo, hablamos de los últimos 20 años aproximadamente, el docente universitario se ha analizado desde la redimensión de su papel. ¿Por qué? Porque finalmente se reconoce que es necesario en la gestión actual de la formación universitaria que se convierta en un especialista en el diagnóstico y la prescripción de los aprendizajes. Ya no es aquel profesor que solamente prepara una clase y la dicta, sino que además tiene que prepararla en función de una línea base de quienes se constituyen su grupo estudiantil, y al mismo tiempo él requiere, o ella como docente, requiere señalar cuáles son las capacidades y hasta dónde puede plantearse el aprendizaje con esos grupos estudiantiles. Además, y esto cobra una importancia interesante en esta época de pandemia, donde todos hemos tenido que recurrir a la construcción de recursos para poder ingresar a la virtualidad, también el docente universitario se piensa como especialista en la producción de recursos de aprendizaje y sobre todo mediador de un aprendizaje en una comunidad. O sea, de nuevo, ya no es el profesor que de manera unilateral dicta clase, sino que es una persona que además ahora se pone en medio de la posibilidad de que una comunidad de personas puedan formarse. Es además especialista en la convergencia interdisciplinar, porque el docente tiene que articular y proyectar posibilidades donde el estudiante pueda reconocer cómo las diferentes disciplinas que convergen en su profesión entran en juego. Y tal vez la última, que es un poco la que más demanda tiene en los últimos años, es que además clasifica valores. De esto me referiría más adelante. Es promotor de relaciones humanas, o sea, requiere de tener una capacidad para interaccionar con las personas que están cercanas al proceso. Se ha vuelto un consejero profesional para proyectar posibilidades a los estudiantes, dígase, por ejemplo, cuando tiene funciones de mentoría, y además del ocio, cómo ocuparse de los espacios que son libres. Si quisiera conceptualizar al docente, por otro lado, desde su función y la calidad que ella representa, los estudios nos han planteado que el docente universitario es el resultado de una especie de consustancialidad de 3 dimensiones. Una dimensión que es personal, una dimensión que es disciplinaria y una dimensión que es pedagógica. Dimensión personal porque, como vimos, establece relaciones con personas que implican valores que tienen que ver con el respeto, con la tolerancia, con la comprensión, la justicia, la equidad, la inclusión. O sea, hablamos de que el docente universitario debe reconocer en esas interacciones todo ese conjunto de valores para entender quiénes son los estudiantes y cómo ellos convergen en la acción pedagógica. Además, hablamos de un docente que tiene que tener disposición, y yo creo que esta es una de las características que más encontramos palpable en las personas que se ocupan de la docencia universitaria, y es ese gusto por ser docente, por poder propiciar espacios de interacción pedagógica con los estudiantes. En este mismo espacio se reconoce dentro de la dimensión personal la necesidad de interactuar con los estudiantes, y esto le pongo un marcado elemento porque en algunos casos hemos pretendido ver la relación docente como una relación informativa, y en particular ese espectro que implica la lógica de transmisión de información en las investigaciones, sobre todo de las últimas décadas, se ha decantado en un proceso de anulación. O sea, ya no se concibe el proceso formativo ni el proceso educativo como transmisión de información,
sino como proceso de formación. Y eso hace una gran diferencia en relación a las pautas que yo necesito como persona para tener. O sea, hablamos de un docente que pueda comunicarse con las personas, que sea abierto y que tenga apertura a la comunicación. Por otro lado, una persona que promueva el entusiasmo. Humberto Maturana, que es un biólogo importante que ha escrito bastante en relación con el tema de las condiciones biopsicosociales que acompaña a la persona y que probablemente para todos nosotros es conocido, nos plantea que la emocionalidad siempre será previa a la racionalidad, la antecede. O sea, la emocionalidad es esa capacidad humana, bioquímicamente hablando, que nos está permitiendo generar disposiciones biológicas para el razonamiento. Entonces, pensar en la persona docente como un promotor del entusiasmo sugiere que sea capaz de despertar ese interés genuino por el aprender. Por otro lado, tenemos la dimensión disciplinar, que consustancialmente con la personal es la que permite crear aquellos elementos y valores que son propios de la disciplina. Así entonces hay valores que se pueden indicar para unos campos profesionales y disciplinares de modo distinto que para otros. Encontramos, por ejemplo, cómo asumen, por ejemplo, las relaciones, el valor de la objetividad en algunas profesiones y cómo en otras lo que impera más es el valor de la intersubjetividad. En este sentido, también se prevalece una indicación de que la dimensión disciplinar es fundamental si se quiere comunicar algo. O sea, yo solo puedo lograr ser docente, enseñarlo, comunicarlo si realmente tengo conocimiento pleno de esa disciplina. Y en ese sentido, procesos de gestión de calidad de la docencia implican la necesidad de encontrar en el perfil del docente un manejo real de la disciplina. O sea, no es un docente que coja el índice de un libro para dar su clase. Ahí estaríamos en problemas. Es un profesor que coge el índice de un libro, para seguir con este mismo ejemplo, y es capaz de identificar cuál es la secuencia epistémica y cuáles son los obstáculos epistémicos que podrían provocar que no pueda aprenderse dicho tema. En este sentido, el conocimiento de la disciplina le da una capacidad de vigilancia epistémica sobre cómo los estudiantes están construyendo el conocimiento. Esto, por lo tanto, decanta en una aproximación crítica, o sea, el docente es capaz, por lo tanto, de comunicar, de interactuar a partir de la identificación de buenos ejemplos, en la identificación de una relación teoría-práctica que es posible solo a partir de un conocimiento profundo de la disciplina. Finalmente, la dimensión pedagógica que decanta de la interacción de ambas dimensiones, personal y disciplinar, y es esa capacidad que le da al docente de poder transformar la conciencia intelectiva del estudiante, o sea, lo que hablamos, la posibilidad de ser transformador del pensamiento en el estudiante. Y para ello tiene que tener claridad en cómo aquel conocimiento de la disciplina se reorganiza de manera diferente para comprender curricularmente cuál secuencia es la mejor para poder desarrollarla en los cursos o en las carreras y además didácticamente cómo representarla. Como ustedes pueden ver, solo estas tres dimensiones hacen una clara exigencia de lo que significa ser docente universitario en este momento. Ahora bien, cuando hablamos de la responsabilidad que tiene el docente de la formación de saberes en otros, hablamos que esas posibilidades de interacción personal, de manejo disciplinar, de comprensión de la gestión curricular y la capacidad para toma de decisiones convergen en una posibilidad de tener que enfrentarse a no solo la idea de dar clases. O sea, estamos hablando de que el docente asegura a la institución educativa, en este caso universidades, y también a la sociedad que ha tenido la capacidad de integrar todas estas capacidades para lograr la formación y el aprendizaje en las personas. Entonces, hablar de la responsabilidad de la labor docente en este momento supone tener al menos esas cuatro capacidades y sobre todo integrar las tres primeras en términos de decisión pedagógica. O sea, finalmente el docente universitario no se está dedicando a la profesión en la que se formó, sino que está dedicándose a la formación de saberes en otro a partir de una toma de decisiones pedagógicas. Vean ustedes que la noción de la comunicación vuelve a aparecer en este caso
y supone, por lo tanto, ser una exigencia importante en este momento. Y la capacidad de manejo disciplinar resulta ser fundamentales cuando yo las articulo a la posibilidad de estructuración conceptual que tiene que ver con la gestión curricular, la identificación de obstáculos epistémicos que tienen que ver con la toma de decisiones pedagógicas, con la vinculación del contexto que tiene que ver también con esa comprensión de la interacción personal y la gestión curricular, y lo que hace también distintivo al docente universitario, su capacidad de ser investigador y desarrollar conocimiento. Cuando enfatizamos en la comprensión y en la gestión curricular, hay que detenerse en una cuestión que es importante, y es que el docente universitario también, por su vinculación con la institución universitaria, forma parte de aquellos espacios donde se construyen las rutas de formación. O sea, él también forma parte de decisiones de cómo se perfilan las carreras universitarias. Y por eso requiere y tiene que tener capacidad de analizar el objeto de la profesión. Esto es muy claro, sobre todo cuando define para un curso o para una carrera cuáles son los vínculos con otros cursos, cuáles son los énfasis que tiene que hacer, por ejemplo, en la consideración del contexto a partir de la relación teoría-práctica, y cómo establecer el diagnóstico inicial no solo en los estudiantes, sino también en lo que supone ser su curso dentro de una malla curricular. En este sentido, el docente también participa en definir funciones, tareas y dominios en un perfil socioprofesional, y eso le supone, por lo tanto, un conocimiento importante del contexto de la profesión y la disciplina, y le supone también un conocimiento fundamental de lo que es el objeto para poder hacer desarrollo y seguimiento curricular. Entonces hablamos que el docente universitario no se puede inscribir solamente en un espacio de curso, sino que también tenemos que pensarlo dentro de un espacio donde él o ella también participan de la configuración del perfil profesional. En estos ejercicios es importante entender que el docente universitario reconoce cuáles son las funciones y tareas que desarrolla una persona una vez graduada. O sea, que la investigación nuevamente se convierte en una herramienta fundamental para no solo ver el ejercicio profesional como una acción de toma de decisiones, sino el ejercicio profesional como un objeto también que es fundamental para analizar y actualizar lo que son los cursos y la formulación de las carreras. Finalmente, si yo quisiera plantearme la responsabilidad de la labor docente de la capacidad de toma de decisiones, hay preguntas que son sustantivas y que tenemos que hacerlas. Algunas personas tienden a reducir la noción pedagógica a la labor de solo enseñar. Sin embargo, aquí hay que detenerse y ocuparse de definir la parte pedagógica, como les decía al inicio, como ese esfuerzo de poder transformar la capacidad de pensamiento de las personas. Y entonces yo juego un rol como docente universitario sustantivo porque tengo que hacer un análisis de cuáles son esos comportamientos formales que yo requiero formar. O sea, cuáles son las transformaciones que yo voy a tener que procurar en los estudiantes. Y preguntas como cómo se promueve el pensamiento crítico, cómo se logra que los estudiantes adquieran determinadas habilidades. Hay palabras que para nosotros los docentes universitarios son fundamentales y nos preguntamos generalmente cómo se analiza. Si yo digo, bueno, vamos a procurar a partir de estos textos analizar los componentes que de ellos devienen, pero además voy a construir una posición crítica en relación con ellas. Bueno, ¿cómo logro yo ser un modelo de referencia para los estudiantes para que puedan lograr justamente esas nociones de pensamiento crítico, de análisis, de abordaje? Para nosotros los docentes, por ejemplo, la resolución de problemas es sustantiva. Entonces, si de pronto yo me ubico en la toma de decisiones pedagógicas, es preguntarme, bueno, ¿cómo una persona logra aprender y resolver problemas? Cuando yo resuelvo problemas hay 3 niveles al menos, ¿verdad? Cuando uno revisa, digamos, lo que es teoría de transformación pedagógica o de transposición didáctica, podemos ver que la resolución de problemas se puede lograr desde un nivel algorítmico, desde un nivel de contingencia y un nivel de acción situada. El nivel algorítmico lo encontramos cuando estamos frente a posibilidades de encontrar fórmulas donde están representados valores y funciones algorítmicas. El nivel de contingencia es cuando el contexto entra
a operar dentro de esa resolución y entonces la función algorítmica no es, digámoslo por decir de alguna manera, lineal, sino que requiere la consideración de esas condiciones. Y el nivel de acción situado es cuando encontramos divergencias y nos encontramos en una situación donde una sola posible solución no es única. Entonces, cuando hablamos de tomar decisiones, hablamos justamente de eso. Bueno, un docente que procura enseñar la resolución de problemas tiene que pensar en cuáles de estos niveles son los que operan para que pueda un estudiante aprender a resolver problemas. Entonces, como verán, la lógica de toma de decisiones pedagógicas no es solamente pensar qué es la técnica que puedo usar para enseñar, sino cómo es que las personas aprendemos para lograr encontrarnos con el logro de los objetivos educacionales. Hay algo importante y es que en esta decisión de toma de decisiones, nosotros tenemos que integrar la estructura conceptual. Nosotros dentro de las disciplinas que representamos, sea ingeniería, sean matemáticas, ciencias básicas, biología, educación, psicología, trabajo social, abogacía, etcétera, todas las profesiones y disciplinas que convergen dentro de la formación universitaria, todas ellas tienen una estructura conceptual en donde se representan conceptos y hay vinculación entre estos conceptos que permiten entrelazar y generar modelos teóricos que están fundamentados en términos de confiabilidad y validez de la disciplina. Esta estructura conceptual para el docente universitario tiene que ser muy clara, porque es justamente a partir de la cual el contenido disciplinar o profesional se convierte en contenido para el aprendizaje. Esta estructura conceptual no se desarrolla de manera lineal en el proceso que es docente. O sea, el docente tiene que construir y reconstruir y representar el contenido disciplinar para convertirlo en un contenido para el aprendizaje. De hecho, varios autores indican que la función del docente universitario es justamente transformar el contenido disciplinario y profesional en un contenido para que pueda ser aprendido. Y aquí entran en juego dos dimensiones, una que le es sustantiva y que forma parte de la disciplina, y una que es sintáctica, que también, siendo parte de la disciplina, se proyecta en el contenido para el aprendizaje. La sustantiva es justamente la que acoge los modelos teóricos, lo que son estructuras de principios, leyes, constructos, y por lo tanto decanta en un grupo de conceptos que permiten entender la constitución y la disciplina y cómo la disciplina y la profesión encuentran la resolución de problemas que les son propios. Mientras que la parte sintáctica es cómo esa resolución que se da a partir de esos conceptos se vuelve válida para esta comunidad específicamente disciplinaria y profesional. Vamos a poner un ejemplo. Yo podría eventualmente decir que yo soy capaz porque encontré, vamos a decir, en la red, recursos que me enseñan cómo se construye, por ejemplo, cómo se resuelve o cómo se construye un puente, por ejemplo, para poner un ejemplo de ingeniería. Y de pronto yo me vuelvo experta en ese conjunto de conceptos, pero vean que yo, desde mi área de experticia, no he sido formada por ingenieros, tampoco tengo un título de ingeniero, sencillamente tomo de una fuente de información un conjunto importante y empiezo a leer y por gusto comprendo y empiezo a crear ejercicios donde yo me vuelvo experta en información, pero no tengo la capacidad en términos de condiciones de confiabilidad y validez de la disciplina para ir a construir un puente. O sea, no estoy validada por la comunidad de ingeniería para poder construir ese puente, y tampoco la sociedad me reconoce como una persona que pueda ir y orientar y supervisar la construcción de un puente. En ese sentido, estas dos dimensiones son sustantivas y por lo tanto el docente debe tener una claridad importantísima del contenido disciplinar para establecer cuáles son esos valores que en el estudiantado van a formar esa confiabilidad y le van a otorgar validez para poder proyectar la disciplina y la profesión. Esta transformación va a suponer probablemente al menos 4 formas que se reconocen como formas pedagógicas.
La preparación, o sea, la interpretación crítica y el análisis de textos que nosotros realizamos, que estructuramos y cementamos, ¿verdad? Hablamos de esa secuenciación que hacemos para desarrollar ese repertorio curricular y clarificar cuáles son los objetivos de aprendizaje. O sea, nosotros inicialmente cuando vamos a desarrollar un curso o vamos a participar en el análisis de una carrera, lo que hacemos es preparar justamente e interpretar críticamente los contenidos disciplinares a partir de los objetivos. No es lo mismo un objetivo que implica la enumeración de componentes al análisis de esos componentes o inclusive a la evaluación de esos componentes. Esa clarificación de propósitos lo hacemos cuando estamos preparándonos para poder trabajar a partir de un curso o de una participación en la formulación de una carrera. Posteriormente hacemos representaciones, inclusive dentro de una formulación de una carrera, el contenido disciplinar y profesional no se pasa directamente, sino que en la representación utilizamos un repertorio representativo que incluye analogías, metáforas, ejemplos, demostraciones, explicaciones, y así colocamos, por ejemplo, los nombres de los cursos e inclusive así representamos en nuestras clases cuando estamos haciendo nuestras explicaciones, cuando estamos generando los diálogos con los estudiantes o cuando estamos haciendo las aplicaciones con ellos. Pero además seleccionamos dentro de este repertorio que hemos esbozado también cuáles modos de enseñanza y organización y manejo podemos hacer, porque no todos los espacios y no todos los modos de enseñanza aplican, no es lo mismo los modos de enseñanza que requerimos para la exposición que los que requerimos para hacer demostraciones o aplicaciones. Entonces nosotros nos vemos dentro de la tarea de tomar decisiones de selección. Y esto le pongo un énfasis importante porque la experiencia que hemos vivido en esta primera parte del año 2020 con el paso a la virtualidad, no se exigió nuevas formas de enseñanza porque el medio y el contexto implicaron, por lo tanto, nuevas formas de interactuar. Esas sesiones, vamos a llamarlas así, kilométricas, de horas y horas dentro de una pantalla como esta, viendo a una persona exponer un texto, no son, vamos a llamarlo, lo más pedagógicamente hablando, no son lo más conveniente. Y si tomamos el principio biopsicosocial, tampoco lo son. Recordemos que las personas tenemos periodos de atención que no son de más de una hora. Empecemos, digamos que ahí habría que hacer una delimitación importante. Además, estar sentados o colocados en una misma posición hace que el fluido sanguíneo se concentre en ciertas zonas donde la incomodidad empieza a aparecer justamente posterior a la hora. Eso hace que inclusive entonces nos desconcentremos porque estamos incómodos, porque no podemos prestar atención, ya de pronto no es tan claro lo que está diciendo la persona profesora y además empiezan a haber algunos elementos que empiezan también a desgastar la parte biológica. La luz azul que emanan, por ejemplo, los computadores, hacen que el cansancio del ojo, y ya se está declarando eso como una enfermedad, y además como una emergencia mundial, hace que el ojo se canse tanto que entonces empiece a existir desgaste de la vista. Y los especialistas en esta área hablan de que estar expuesto a más de 30 minutos de luz azul genera problemas de salud ocular. Entonces, si se dan cuenta, los modos de enseñanza que usábamos en la presencialidad, donde podíamos estar 3 horas hablando y exponiéndole a los estudiantes, en este espacio no resuelve, no se puede. Entonces, fíjense que en este sentido, la selección se convierte en una tarea fundamental si lo que queremos es trabajar un proceso de calidad en la docencia. Finalmente, la adaptación y ajuste a las características de los estudiantes, que creo que es uno de los elementos que más mueve la investigación de la docencia universitaria en los últimos años. Y es porque la docencia universitaria se convierte en este momento en una relación pedagógica. Y al hablar de relación pedagógica hablamos que es una construcción entre más de una persona. Por lo tanto, esa persona que está conmigo en ese ejercicio, esas personas que están conmigo construyendo una relación pedagógica, también son activos dentro de esa relación. Implica, por lo tanto, que yo tengo que tomar en cuenta
cuáles son sus concepciones, cuáles son sus ideas previas, cuáles son esos errores que podrían ser obstáculo epistémico, es esta la noción de vigilancia epistémica, cuáles son esas dificultades que tiene, cuál lenguaje maneja, cuál es la cultura, motivación que tiene, qué clase social pertenece, género, edad, habilidades, aptitud, intereses. Probablemente la lista sea más extensa, pero si se fijan solo en ellos, todos estos componentes entran en juego cuando intentamos tener una comunicación pedagógica con los estudiantes, cuando intentamos hacer esa transformación intelectiva del pensamiento de ellos, todo eso entra en juego. Los encajes del lenguaje son sustantivos. Si yo hablo de una forma que no va a ser aprehensible para los estudiantes, es poco lo que podemos hacer. Tenemos que encontrar ese encaje para encontrar armonizaciones semánticas que permitan construir el lenguaje propio de la disciplina, lo que llamábamos ahora dimensión sustantiva, e ir construyendo a partir de la cultura que ellos representan esa dimensión sintáctica. Entonces, como ustedes verán, la responsabilidad de la labor docente y su papel y su formación se vuelven una noción exigente en este momento. Si pensamos además que la labor de la docencia universitaria está vinculada a el ejercicio de la relación con la investigación y su extensión, entonces hablamos que la formación también está mediada por la necesidad de prepararnos para poder desarrollar esa investigación y esa extensión. No solo desde la preparación, ¿verdad?, que supone tener calificaciones y un perfil profesional científico asociado a la ética y a la dimensión social y cultural que implica la investigación y la extensión de la disciplina, sino también a que la ejecución del proceso de investigación y de extensión suponen tener competencias innovadoras, reconocer desafíos, retos, nuevas preguntas, nuevos ámbitos de socialización con la sociedad. Hablamos además de tener capacidades y competencias de transferir lo que sabe, o sea, todo lo que refiere a publicaciones. Y cuando hablamos de divulgación y evaluación, asumimos que también todas esas dimensiones tienen que ser sustentadas en competencias que son éticas, sociales y culturales para poder entender el ejercicio de la docencia universitaria como un ejercicio de diálogo con la sociedad. En ese sentido, si ustedes construyen una integración de lo que es la capacidad de docencia universitaria en el ejercicio de la docencia como transferencia y formación al lado de la investigación y la extensión, hablamos de una integración y una reformulación en términos de calificaciones que son profesionales y científicas y de competencias innovadoras. Entonces hablamos que realmente es exigido en este momento tener espacios de formación para esa docencia, porque ya dejamos hace mucho tiempo la idea de que un docente universitario solo llega a dictar su clase. En ese sentido, ¿qué encontramos en la oferta formativa a nivel mundial? Bueno, existen, digamos, al menos 5 elementos que sean, 5 categorías, no son elementos, en realidad cada uno de ellos representa una altísima complejidad. Pero en sí mismo, la oferta formativa para la docencia universitaria supone un modelo transformativo. O sea, supone la indicación de que somos personas que ya venimos formadas en una disciplina y en una formación y no vamos a encontrarnos en un ejercicio de formarnos otra vez, ¿verdad? De tener una carrera universitaria probablemente con la misma cantidad de años que supuso la formación base que tenemos. Por eso el modelo transformativo lo que supone es un conjunto de elementos que van asociándose a la labor misma de la disciplina y a su reflexión. Es un enfoque formativo más vinculado a las bases humanas del desarrollo, entendiendo que necesitamos tener elementos que permitan comprender cómo es que las personas adultas jóvenes, adultas que pueden estar con nosotros, pueden formarse y además tienen capacidad de formación. Y aquí sí hago una salvedad. El campo de la andragogía y el conectivismo nos representan un conjunto importante de retos y desafíos, pero no debemos olvidar que en este momento la OMS, por ejemplo, también define que edades entre 18 y 25 todavía representan adolescencia. Entonces el ejercicio es importante para poder pensar la formación y el desarrollo del aprendizaje en diferentes etapas.
Las tecnologías, que es lo que justamente en este momento estamos viviendo, a gusto o no gusto, nos han representado un espacio diverso e innovador para repensar la docencia y por lo tanto requieren eventualmente tener un acompañamiento distinto. Y sobre todo un acompañamiento distinto vinculado a esos procesos de fundamentación pedagógica que requiere la forma y los formatos que en este momento nos exige las demandas de desarrollo. Es ante todo pensar la docencia como un proceso que es humano, comunicativo y de modelaje. Y finalmente, solamente quería compartir estos dos elementos porque me parece que son sustantivos, lo tomo en la lámina anterior, es el hecho que el modelo transformativo supone pensar la formación del docente universitario de manera muy distinta a los ejercicios de pensarse, por ejemplo, tener un título o pensar un proceso que no esté asociado a comprender el contexto de la docencia actual, el componente educativo que él representa y cómo esto genera una síntesis propositiva. Hablamos de un contexto de la docencia donde se supone que el docente universitario reconoce condiciones que son internas y externas. El docente universitario tiene una altísima exigencia del contexto social, supone que tiene que tener responsabilidad en cuanto a cómo y qué le está planteando a la institución universitaria que está aportando. O sea, cuando yo digo, por ejemplo, que un estudiante mío aprobó un curso, no solo estoy diciendo que aprobó el curso como tal, estoy diciendo que está preparado para ejercer una función profesional ciudadana en la sociedad. Por eso tiene que estar basado en el dominio de saberes específicamente que permitan esa transformación del contenido, entendiendo que tiene que tener capacidades para tener representaciones distintas que identifiquen obstáculos y que puedan tener esa vigilancia epistémica lo suficientemente desarrollada para poder hacer de los contenidos elementos que sean aprehensibles a otros. En la configuración de la oferta formativa que nosotros encontramos, vamos a tener cursos, talleres, portales de apoyos y recursos, programas que son profesionales, o sea, que conllevan a la obtención de un título profesional y programas que son de posgrados. En el último, programas que son de posgrados, vamos a encontrar profesionales y programas que son académicos también. El llamado de atención es que toda esta configuración debe reconocer que la docencia universitaria no se reduce a la constitución y a la elaboración o a la adquisición de herramientas didácticas, ni de herramientas instrumentales. Deviene de un proceso de representación y de consolidación y representación de los contenidos disciplinares para poderlos convertir en contenidos que sean aprehensibles a otros. Y esto solo se logra a partir de una reflexión pedagógica. No es llevar al docente a discursos que están en un imaginario, sino llevar a una reflexión que permita realmente constituir y concretar acciones y tomar decisiones pedagógicas que le garanticen a este docente la responsabilidad ante la sociedad y ante la institución y ante el estudiantado. De mi parte, muchísimas gracias. Me quedo dispuesta y atenta a las preguntas y comentarios que pudiéramos tener. Quedo, por lo tanto, a su disposición. Bueno, vamos entonces a pasar a las preguntas que hasta el momento se han hecho a través del chat. Vamos a decirlas en orden de que han aparecido. Inicialmente, tenemos una intervención de Miguel Méndez que nos dice: de acuerdo a su experiencia y desarrollo educativo universitario en los últimos años, ¿considera que estamos ante una línea de investigación evaluativa de las metodologías, competencias, estrategias de aprendizaje en el ámbito universitario para ser prioritaria? Sí, en efecto. De hecho, la línea de investigación sobre la calidad y las líneas de capacitación o competencias o perfiles específicos de la docencia universitaria es una línea de investigación que inicia desde los años 70. Claro, reconozcamos que en los años 70 había una definición de docencia universitaria vinculada probablemente más a la lógica de manejo de
técnicas de enseñanza. Esta ha ido evolucionando de manera importante a partir de todos los esfuerzos que se han hecho por perfilar la formación del docente universitario de manera muy diferente. Y en este momento resulta ser de orden prioritario todos aquellos aportes que se permitan para la gestión de la calidad de la docencia. Por eso es que no es extraño encontrar revistas especializadas de educación superior en áreas, ¿verdad? Ingeniería, medicina, que tiene una larga data de procesos de publicación, como por ejemplo didáctica específica para la medicina, etcétera. Todas ellas devienen de líneas de investigación sobre la docencia y sobre la evaluación de la docencia, vista esta como un proceso que permite el mejoramiento de las prácticas docentes, porque entendamos que previo a ello la definición estaba bastante reducida. Entonces, conforme los años han avanzado, la docencia ha ido evolucionando en términos de concepción. De hecho, si ustedes ubican en 1998 la Conferencia Mundial de la Educación Superior, ustedes podrán encontrar ahí una importante acotación sobre lo que se espera del docente, y ya desde ahí deviene un conjunto de exigencias que van más allá de solo operar como una persona que maneja técnicas de enseñanza. Yo creo que esa conferencia es determinante como hito para reconfigurar lo que vamos a llamar como docencia, y de ahí la línea de investigación de la evaluación toma un gran impulso, ya no solo como persona que maneja técnicas, sino como una persona que se ve implicada por procesos de mediación. Muchas gracias. Nelita, bueno, aparece ese nombre, dice, bueno, básicamente hacen un comentario. Sumamente interesante el planteamiento multidimensional del docente, desde el enfoque persona-docente. No sé si quiere referirse al comentario, doña Susan. En realidad, ese es uno de los componentes que surge como viene de hecho de la línea de investigación que comentaba don Miguel Méndez. De hecho, la dimensión personal es una de las categorías que se está estudiando más en estos últimos años, porque es uno de los resultados que se identifican. O sea, cuando se hablaba de docente universitario, pocas veces se refería a él como persona. Ahora se reconoce que la noción de persona es sustantiva, porque es desde donde se sustenta inclusive los procesos de comunicación. O sea, ¿qué valores tengo yo como persona? Van a permitir una mejor fluidez y una mejor comunicación con los estudiantes. Entonces, en efecto, es una importante dimensión. Cuando nosotros contratamos a los docentes universitarios, pocas veces nos preguntamos cuáles son las características personales que tienen. Y esa es una de las, digamos, de las grandes exigencias que tienen en este momento el ámbito de la contratación. De hecho, ubicamos gente que pueda trabajar en equipos, que se pueda comunicar, que tenga capacidad para dialogar. Esos elementos están presentes también en la docencia universitaria. Perfecto. Yandri Gámez nos pregunta, es una pregunta muy puntual. ¿A cuáles autores podemos leer para profundizar en el tema de obstáculos epistemológicos? Uy, Yandri, bueno, vamos a ver. Yo le comento de tres que yo manejo, ¿verdad? Pero digamos aquí hay como dos dimensiones. Poder leer sobre autores que han trabajado conocimiento pedagógico del contenido y particularmente sobre todo las teorías que devienen de esa categoría, sobre todo las más recientes. Ahí vas a tener desde los textos originales que planteó Lee Schulman hasta Hilda Borco de manera más reciente, Pamela Grossman, que es también de la misma época. Ahora también inclusive hay un importante esfuerzo en la comunidad colombiana, y ahí puedes encontrar textos de don Pedro Garzáez. Esos son autores que yo he estado leyendo y que me han ayudado mucho en mis procesos de investigación al respecto, pero probablemente habrán algunos que son más específicos, y mi invitación sería que según sea tu área, puedas identificar. Yo comparto con un estudiante que está diseñando
en este momento una investigación para ingeniería y ella tiene un conjunto de autores diversos sobre lo que son saberes y sobre los abordajes que tienen que ver con las representaciones pedagógicas. Entonces yo creo que es importante que si perteneces a un grupo disciplinar específico, valores algunos autores a partir de esa categoría que te digo, conocimiento pedagógico del contenido. También están autores que tienen que ver con la transposición didáctica. Ahí sí, digamos, yo no tengo identificados autores porque yo no trabajo con esa línea, pero esa categoría también te permitiría encontrar bastantes autores que señalan cómo funciona la identificación previa del error, ¿verdad? Como un elemento fundamental y que se ha encontrado inclusive en aquellos docentes que son calificados como excelentes. O sea, eso es una categoría que es sumamente importante porque parece encontrarse en la literatura y en la investigación una indicación que señala justamente eso. O sea, el buen docente anticipa el error, anticipa dónde va a estar la equivocación y por lo tanto se prepara y proyecta una estrategia que supervise epistémicamente cómo evitar ese error o, si lo encuentra, cómo abordarlo. Gracias. Matías le pregunta a doña Susan, ¿cuáles enfoques pedagógicos están vigentes en la práctica docente en la educación superior? Y también, ¿cuáles son los elementos y condiciones a ser considerados en los procesos de interacciones en el aula? Procesos de interacción. Ok. Matías, hay algo importante con respecto a los enfoques pedagógicos. Como sabrás, en teoría educativa existen un conjunto importante de formas de clasificar los enfoques, ¿de acuerdo? Entonces, yo te voy a plantear cuál es desde la taxonomía que yo manejo, cuáles creo yo que son los que están en este momento funcionando. Yo manejo una taxonomía que tiene al menos 4 enfoques. Un enfoque que es tradicional, que es el que vamos a asociar con prácticas que deberían estar más bien ya perdiendo vigencia y es donde el docente todavía se concibe como el centro, ¿verdad?, del conocimiento y pocas veces interacciona con los estudiantes para reconocer si ellos están construyendo un conocimiento. Sería peligroso asociar esto a una estrategia didáctica específica, ¿verdad? Pero más bien es pensar que aquel docente que cree que es el que lo tiene que dar todo, que es el que tiene el conocimiento y que el estudiante está ahí para aprenderlo todo, o que solo con él puede aprender, es el que yo llamaría tradicional y está vigente todavía. Coexiste además con un enfoque que vamos a llamar tecnológico, ¿verdad? Que es aquel que opera a partir de la presencia de dispositivos de prueba y error, ¿verdad? Entonces, aquellos docentes que, por ejemplo, solo siguen libros de texto nada más, que no son libros que generan procesos de reflexión, sino más bien que es como responder problemas, como responder guías, y pocas veces están asociados a la idea de poder reflexionar junto con los estudiantes o interaccionar con los estudiantes y los estudiantes entre sí sobre esos textos. Ese enfoque tecnológico es muy asociado al tradicional. Algunos lo han llamado también tecnocrático y no se debe confundir con el enfoque cognitivista que está operando, por ejemplo, en estos días, ¿verdad?, con la mediación de tecnologías, ¿verdad? No es eso lo que está llamado el enfoque tecnocrático. Hay otro enfoque que es el que vamos a llamar basado en el constructivismo, que es en el que, digamos, las tendencias actuales como competencias, núcleos problemáticos, aprendizaje basado en problemas, el aprendizaje invertido o el flipped classroom, como lo denominan en inglés, y otros mapas conceptuales, etcétera, lo que hace es pensar que los docentes y los estudiantes coexisten y construyen relaciones pedagógicas en un contexto donde se va construyendo aprendizaje a partir de la consideración de ideas previas y a partir de la negociación de nuevos significados. En estos enfoques, que también están presentes en la educación, el docente sabe y reconoce que el estudiante identifica a partir de valores que existen cuál es y qué es lo que quiere aprender y cómo lo quiere aprender. Entonces, desde ahí formula sus estrategias para que éstas sean significativas y realmente tengan un valor sociocultural. Les pongo un ejemplo. Si yo decido estudiar abogacía,
y tengo referencias de cómo opera la abogacía en la labor profesional, probablemente yo como estudiante voy a intentar encontrar en todos los cursos esa motivación que me movió a decidir la abogacía. Entonces, un docente basado en el constructivismo probablemente enriquecerá muchísimo el espacio formativo a partir de experiencias del contexto, integrando por lo tanto para ellos elementos que tengan que ver con la relación teoría-práctica. Y el último que también coexiste es el enfoque pedagógico crítico. Tal vez lo encontramos más desarrollado en algunas áreas disciplinares que en otras, pero es aquel que emancipa, es aquel enfoque donde el docente reconvierte su espacio formativo para que el estudiante reconozca su papel de constructor en la sociedad, pero sobre todo de transformador, para que se reduzcan las brechas sociales, la inequidad, la injusticia. Entonces, el contenido de sus cursos está orientado a que el estudiante se convierta en un actor y transformador social. Ahora, estos 4 enfoques coexisten. No podemos decir que hay uno que impera sobre el otro. Lo que yo esperaría es que a partir de estas tendencias de gestión de calidad y formación universitaria, nosotros vayamos transitando a los que son más basados en el constructivismo y los que son críticos. ¿Qué elementos entran en juego en la interacción o qué condiciones? Bueno, aquí hay varios elementos, pero en principio yo creo que el docente tiene que tener claridad que la comunicación supone la identificación del otro. O sea, para entender la comunicación no es un proceso unilateral. Siguiendo a Van Dijk, es un proceso donde hay interacciones entre hablantes y escuchantes, donde los hablantes y escuchantes recambian sus roles conforme a las demandas del proceso comunicativo. Eso supone que yo como docente reconozca que estoy con otras personas que quieren aprender, que tienen probablemente muchos saberes, que tienen que reorganizarlos, que pueden saber lo que ya yo sé, que podría ser que no sepan, pero que hay que entender junto con ellos cómo formar ese saber. A veces nosotros pensamos que la lógica de aprender por medio de una exposición, voy a poner el ejemplo de la exposición, que es tal vez de las más cuestionadas, significa que la persona aprendió. Y tal vez si esa explicación, esa exposición devenía de un procesamiento, ¿verdad? De interacción mental con texto, yo debería ser un modelo de referencia. Entonces, si yo quiero, por ejemplo, que una persona analice, lo más lógico es que yo me ponga frente a los estudiantes y me represente como un modelo de análisis para que ellos reconozcan que soy una persona con la que puedo interactuar y por lo tanto que puedo seguir como una persona que me está generando un modelo de referencia. Pero además me pueden cuestionar, pero además me pueden preguntar, pero además puedo ampliar ese modelo de referencia. Entonces, para mí el principal elemento, la principal condición de un proceso de interacción es el reconocimiento del otro. O sea, es la idea de que yo estoy participando con otros y que esos otros también tienen otros contextos donde también podrían aprender. Muchas gracias. Vamos a hacer un par de preguntas más. Tenemos muchas más, doña Susan, le puedo contar. Bueno, si usted... sí, con mucho gusto. Eventualmente tiene la amabilidad de dirigirse a quien hace la pregunta. Y como Jonathan se nos pegó ahí la comunicación, va a ser un cierre con la síntesis que tenía planeado, más otros datos que he estado tomando mientras usted interviene en este momento. Nos pregunta María Cristina Ventura. Muchas gracias, doña Susan. Le da las gracias. En la riqueza de lo planteado se puede entender que sería necesario que el docente esté consciente de su rol transformador y que por tanto es clave para promover la generación de aprendizajes significativos desde los objetos disciplinarios, pero importante también lo transdisciplinario. En ese modo de comentario. Y yo comparto con ella. Sí, y yo comparto con ella. Plenamente, o sea, si yo no tengo conocimiento disciplinar, no puedo ver esas relaciones y tampoco puedo ser capaz de hacer transformaciones. Y yo creo que yo estoy plenamente de acuerdo con lo que ella señala. Sí. Y para finalizar, le pedimos disculpas a los demás que nos hicieron preguntas, pero tenemos el tiempo acotado. Eugenia Gallarda nos pregunta, muchas gracias, doña Susan, muy enriquecedora su charla. ¿Cómo la pandemia está modificando el quehacer docente?
Desde su perspectiva, ¿existen nuevas competencias docentes que el contexto pandemia nos está exigiendo? ¿Lo lograremos las instituciones de educación superior? ¿Considera que las instituciones de educación han formado docentes volátiles? Bueno, son varias preguntas, doña Zoe. Sí. Bueno, vamos a ver. Creo que la pandemia nos puso en un contexto muy interesante, porque resulta ser que creo que pocas veces ha pasado esto, donde yo como docente estoy viviendo la misma crisis que está viviendo el estudiante. Entonces, como una suerte de relación empática, por primera vez hemos entendido que la relación pedagógica no es una relación unidireccional, sino que es una relación que se construye en un colectivo y que tanto mis necesidades docentes como las necesidades estudiantiles tienen sentido y son genuinas y auténticas. Yo creo que he tenido la oportunidad de leer dos producciones muy interesantes en estos días, una latinoamericana, las dos, perdón, son latinoamericanas, una es de contexto mexicano y la otra es de contexto brasileño. Y ambas coinciden en que este espacio ha sido un espacio fundamental y nos está dando una muy buena oportunidad de reflexionar pedagógicamente y por lo tanto hacer conciencia de que la función docente no es una función reducida, como lo decía yo al inicio. ¿Cómo se han modificado nuestras prácticas? Bueno, justamente el cambiar de contexto, de interacción, nos obligó a repensar. Entonces yo creo que la principal modificación ha sido el escenario de tener que pensar nuevamente cómo se dan las cosas en un espacio pedagógico. O sea, esa preocupación genuina de qué pasa si no tienen acceso a equipos, qué pasa si no tienen conectividad. Superada esa reflexión, han logrado generar procesos y cambios. Ahora, yo no digo que todos hayan vivido ese espacio de la misma manera, pero sí pienso que es una gran oportunidad porque en las diferentes reuniones que yo he tenido con profesionales y con profesores de la Universidad de Costa Rica, es patente la necesidad de pensar nuevamente los espacios. Son muy pocos los que creen que no debe haber un cambio. El tipo de consultas que hacen siempre llaman a la idea de qué hago si, ¿verdad? Entonces sí hay una idea de repensar la docencia. Ahora, el elemento que sí debería tener las instituciones en este momento, claro, es que sí requerimos hacer un acompañamiento fuerte, yo diría sostenido, para que las próximas experiencias que van a continuar de esta manera sí tengan un seguimiento y una mejor, es una idea no de intervención, pero sí de ir recreando esos espacios y de dejar de pensar que la presencialidad se puede trasladar sin ningún cambio a la virtualidad. Porque de eso sí hay un conjunto importante de experiencias y aunque los profesores pensaron que básicamente no había que hacer algún ajuste, que con solo tener herramientas de videoconferencia yo podía hacer la clase, lo cierto del caso es que las instituciones tampoco dieron acompañamiento y dieron modelos de referencia a estos profesores para pensar las cosas de manera diferente. Si yo no tengo modelo de referencia, no puedo hacer las cosas diferentes. Si no sé cuáles son las cosas que puedo hacer diferente, tampoco puedo tomar decisiones y actuar diferente. Entonces sí creo que las instituciones sí tienen una obligación en acompañar al profesorado en este caso. Pienso además, bueno, Eugenia y yo que compartimos la misma institución de superior, que más que haber formado docentes volátiles, creo que no hemos aclarado el modelo de formación al que tenemos que apostar como institución. Y creo que es sustantivo que en este momento que hay tanta investigación asociada, que hay tanta efervescencia en la investigación sobre la labor docente,
construyamos y lideremos un proceso de diálogo sobre cuál es el modelo. El que yo expongo, que es el modelo transformativo, es un modelo que se está siguiendo en la gran mayoría de universidades, pero no necesariamente la decisión que en este momento la Universidad de Costa Rica, que es en la que yo trabajo, por ejemplo, tiene. Entonces yo podría preguntarle a las instancias que se dedican a la formación, ¿cuál es la formación, cuál es el modelo al que vamos a apostar? Probablemente ese acuerdo no lo hemos tenido. Y entonces en ese sentido vamos a entender que los docentes que no tienen esa formación o que no acuden a esa formación, pues no tienen un interés particular expreso desde la visión transformadora que inclusive la persona que preguntó anteriormente señalaba. Entonces, creo que por ahí ese es el papel que tendríamos nosotros que asumir. O sea, tenemos que tomar decisiones como instituciones en términos de la excelencia, de a cuál modelo le vamos a apostar en relación con la formación de docentes universitarios. Bueno, muchas gracias, doña Susan. Ahora, a modo de colofón de esta interesantísima disertación y preguntas muy enriquecedoras, el compañero Jonathan va a retomar su síntesis y va a hacer una recapitulación de lo hablado. Jonathan, por favor. Sí, muchísimas gracias. Retomando un poquitito lo que mencionábamos anteriormente, bueno, doña Susan nos hace una maravillosa exposición, ¿verdad? Donde al inicio ya nos cuestionaba, bueno, en qué áreas es especialista el docente, y nos hablaba de la consustancialidad de el personal docente en términos de qué significa ser docente universitario, ¿verdad? Esa dimensión personal, pedagógica y disciplinar que existe en el ejercicio de la docencia, que debe de ser concebida como un proceso de formación y no como un proceso de transmisión de conocimiento, como un proceso netamente informativo. También doña Susan nos expone cuáles son las motivaciones que tenemos para ser docentes universitarios y nos recupera un poco de lo que aporta Maturana en términos del análisis de la emocionalidad y la racionalidad. Uno de los conceptos tal vez más importantes que doña Susan nos brinda en esta exposición es el de vigilancia epistémica. El docente no puede enseñar algo que no conoce y de alguna manera él debe de tener dominio, vigilancia epistémica, él o ella debe de tener dominio y vigilancia epistémica de cómo el estudiante construye ese conocimiento. El docente también debe de plantearse en medio de esto la responsabilidad de no solo dar clases, ¿verdad? Sino más bien de integrar en un contexto donde hay interacción personal, capacidad y manejo disciplinar, comprensión de la gestión curricular, de la dinámica de la docencia, y por supuesto, algo que doña Susan nos destaca que es muy importante es que el docente está inmerso en la toma de decisiones pedagógicas, ¿verdad? El docente no ejerce estrictamente su disciplina, sino que más bien es un agente que colabora en la toma de decisiones pedagógicas. En este sentido, hay algunas preguntas que el docente debería hacerse. ¿Cómo logro la adquisición de habilidades? ¿Cómo me convierto en un referente para la persona que estudia? ¿Verdad? Esto implica para las personas docentes no solo pensar en las técnicas, sino también en cómo las personas aprenden y cómo logran los objetivos educacionales. En este sentido, hay una necesidad de transformación que doña Susan nos expone en este tema del modelo de transformación, que está vinculada a la representación de contenidos en varias fases: prepararse, representar esos contenidos, crear un repertorio representativo, seleccionar de ese repertorio las mejores estrategias que puedan ser aplicadas en el espacio docente y ajustar y adaptar. Este planteamiento de doña Susan me recuerda los aportes de Buenaventura de Sousa al hablar de los efectos sociales de la educación superior, y esto es realmente enriquecedor. Y en términos de investigación y extensión, el docente tiene que conocer que hay una responsabilidad del ejercicio de la docencia para con la sociedad. Ahora, toda la oferta formativa que existe para personal docente debe de tener claro y reconocer que la docencia no se reduce a la adquisición de herramientas didácticas, sino que más bien se debe fortalecer la capacidad de la toma de decisiones pedagógicas. Todo lo anterior, doña Susan lo amplía en algunas de las preguntas que vimos al final al respecto de las características de este docente que consideramos excelentes, sobre los paradigmas que coexisten en la educación superior, y finalmente con el reconocimiento de que la tarea pedagógica no es unidireccional, sino que forma parte de una serie de interacciones donde tenemos el reto país de acompañar fuertemente a los docentes, ¿verdad? Desde un apoyo lado a lado que permita clarificar cuáles son el modelo de formación de cada una de las instituciones en un diálogo participativo, ¿verdad?
Bueno, de nuestra parte, doña Susan, muy agradecido con usted, con todas las personas que nos acompañan y de nuevo, de verdad agradecerle por su tiempo. No sé si quiere brindarnos unas palabras de cierre. No, muchísimas gracias a ustedes. Por supuesto, yo sé que por el espacio, pues a veces no podemos terminar de conversar, son temas realmente apasionantes. Mi disposición más bien a que si me comparten las consultas y los comentarios, pues con mucho gusto yo estaría dispuesta a que tengamos una interacción, ¿verdad? A partir de esos diálogos. Un placer y más bien muchísimas gracias de nuevo por permitirme compartir este espacio. Muchísimas gracias a usted, doña Susan. Antes de despedirnos de esta sesión, queremos recordarles que nos encontramos en el ciclo de conferencias virtuales de la Comisión Nacional de Enlace del Consejo Centroamericano de Acreditación de Costa Rica y que tenemos nuevas actividades en el marco de estos conversatorios que se han cubierto bajo el tema Incidencia de la gestión docente en el aseguramiento de la calidad de los procesos formativos en el ámbito universitario. Nuestro próximo encuentro será el día 15 de julio, donde tendremos al doctor Andrei Fedorov del Instituto Tecnológico de Costa Rica con la conferencia Certificación e Idoneidad para la Docencia Universitaria. Nuevamente, desearles lo mejor para todas las personas que nos acompañan, desearles mucha salud y bienestar a nombre de todas las instituciones que representamos a la Comisión Nacional de Enlace y que tengan todos y todas un muy buen día. Hasta luego. Hasta luego. Muchas gracias.